Hola, ¿cómo están chiquillas, chiquillas, chiquillos? Qué gusto de verlos, a mis mecenas favoritos. Eh, Hicimos una encuesta la otra vez y por votación ustedes eligieron que habláramos sobre la fuerza. Y es una carta preciosa, a mí me encanta y porque tiene una riqueza que viene mucho de el cambio que hace Crowley am, al momento de agarrar este concepto que Wade, antes que él, había como sofisticado y como redondeado, ¿cachai? En la carta que conocemos como la fuerza, esta muchacha que tiene este infinito, esta lemniscata, y que está como sometiendo a este león, ¿no? De una manera como en teoría más amorosa, pero igual es complejo. Mira, esta carta se llama La Fuerza en Tarot Marsella, en Tarot Wade Smith, y hace referencia como a esta fuerza de voluntad, como a esta fuerza que yo tengo que utilizar para controlar mis bajos instintos, para controlar mi lado animal, ¿cierto? Y para buscar la virtud, básicamente. Es bien complejo porque tenemos que recordar la raigambre victoriana de la que proviene eh, Albert Edward Waite, que es el creador del tarot, del Rider Waite, como se le llama normalmente. Si le decimos Waite Smith es para reivindicar un poquito la Pamela Coleman Smith, que es la ilustradora, que está un poquito invisibilizada. Bueno, él construye esta carta, ¿cachai? Y nos presenta a esta muchacha como muy de blanco, ¿cachai? Muy coronada de flores, básicamente una doncella. Es interesante porque esa doncella está relacionada con la bestia en cuanto a que es el contrario. Entonces nos encontramos como esta figura de la virtud femenina, como de la devoción, de la santidad, de lo inmaculado, que es como una figura muy, no sé, mariana, ¿cachai? O pechoña conservadora victoriana en el peor de los casos, en el que hay que derrotar a la bestia. ¿Ah? Si tienes algún tipo como de impulso sexual impropio, hay que derrotarlo. Pero eso es como medio represivo, ¿no? Como que termina generando represiones y sobre todo porque si nos ponemos desde la moralina, como que podéis criticar la forma de expresión sexual que queráis, ¿cachai? O la identidad sexual que queráis. Entonces, es bien complejo ese asunto, pero creo que es súper importante, ya sea con cualquiera de los mazos que lo utilicéis, ver la versión crowleyana, ¿cachai? En vez de la fuerza se llama el deseo o la lujuria, lust, lascivia lo traducen aquí, y que tiene que ver con que no estamos hablando de la fuerza para controlar el libido, no, estamos hablando del libido en sí y cómo lo gestionamos. Entonces, hablar de una fuerza de voluntad para gestionar el libido a rato nos recuerda como al arcángel Miguel derrotando al diablo, ¿cachai? Que es una figura que todos tenemos y que sentimos como importante como la derrota del mal. Pero los que estudiamos tarot no sabemos que el diablo es una parte de nosotros, ¿cachai? Que tenemos que integrar, porque el no verla hace que actuemos inconscientemente como ese arquetipo. En el caso de la fuerza es lo mismo. Si creemos que esa fuerza sexual tenemos que reprimirla, uff, por ahí vamos a tener algunos problemas, vamos a tener que ir al psicólogo después, ¿no? Entonces, sí, es la fuerza, ¿cachai? Es la fuerza que se necesita para concientizar y para ejercer el control sobre la sexualidad, sobre los impulsos, transformarlo en algo positivo, pero el pensarlo como el control, el pensarlo como la represión, uff, nos lleva a mundos como muy cuáticos. Por eso Crowley aparece como un personaje tan sexualmente oscuro, pervertido, satánico, lo que queráis, porque el loco va reivindicando estos valores que se habían perdido, que es básicamente el valor de la autogestión sexual, de la autosatisfacción o del disfrute, y más aún cierta demonesa de la que vamos a hablar. Bueno, en realidad ahora me toca. Pero miren, hablamos ya de Wade y su versión de la muchacha. Vamos a hablar un poquito más de ella. Pero después podemos hablar, por ejemplo, de la versión de Crowley, que es esta mujer montada sobre este león que pareciera ser como una quimera. Eh, a mí me recuerda mucho como el estilo como de Lady Godiva, como este tema de salir montada con pilucha, ¿cachai? Eh, pero que en el fondo representa pero una conexión con la naturaleza, una conexión
con la sexualidad, una conexión con este impulso primal. ¿Ya? Y en ese sentido vamos a recordar que esa mujer que aparece ahí es Babylon. Es esta antigua diosa que es la puta universal, la podemos decir. No tengo nada contra los trabajadores sexuales, creo que es un trabajo muy legítimo, no me voy a meter ahí, pero lo digo solamente porque cuando hablo de puta no estoy hablando de ningún caso de algo negativo. Ella es la puta universal porque sería la diosa que copula con todo aquel que le da devoción o que se acerca a sus misterios, ¿cachai? Em, entonces es el cáliz, es como el grial, el anti-santo grial, pues sería como el grial blasfemo del cual podemos beber esta sabiduría de la magia, ¿cachai? Y que viene de ese conocimiento de los impulsos primarios y no de su represión. De hecho, puede ser muy similar a la figura del diablo en ese sentido, pensando al diablo como pan y sobre todo como pangénetor, que es como este principio masculino que todo lo fecunda. Entonces, el pangénetor, el dios pan en ese aspecto, es el Padre Universal, que también es como el que copula con todo, ¿cachai? La primavera fertilizando todo. Y por otro lado, tenía acá a Babylon, que es como esta diosa que le entrega éxtasis y sabiduría y magia a todo aquel que se acerque a sus misterios. Es una diosa complicada, por supuesto, como Lilith o como la Morgan, pero como todos los arquetipos oscuros de este tarot, en algún momento es importante cursarlo y aprender. Si se fijan, en el tema Crowley hay varios detalles que podemos ver. Uno, por ejemplo, vemos a esta mujer como tocando esta especie como de clítoris, ¿no? Eso habla mucho como del autoconocimiento sexual. Piensen que este tarot fue hecho en los años 40, 50, entonces imagínense lo importante, todavía no había ni pastillas anticonceptivas y ya se estaba hablando como de la importancia de que la mujer recobrara esa posición, ¿cachai? Por ahí aparece el tema de la mujer escarlata, ¿cachai? Que la verdad es como bien complejo, pero ahí lo pueden estudiar, es un tema de Crowley que en algún nivel como que era como para elevar a las mujeres en el proceso mágico como que habían sido, o sea, en las órdenes mágicas que podían haber sido como espacios denegados antiguamente, pero que no deja de ser complejo, o sea, hablábamos de hace 70, 80 años, o sea, obviamente había gente, o sea, era machista el asunto, pero aquí vemos las bases también como para esas reivindicaciones. Yo siento que todos estos procesos y estas reestructuraciones o nuevas narrativas para hablar de lo sexual de la mujer están ya presentes en Crowley y son las que abren la nueva era. En el caso de él le llama la era de Horus, posteriormente le llamamos la era de Acuario o en su versión más aguada simplemente la nueva era. Entonces nos encontramos con Babylon, la puta universal, que copula con este león serpiente, que es muy interesante porque como león serpiente nos habla de las pasiones y los instintos sexuales de la humanidad. Eso representa ese animal en sus dos aspectos. El león, claro, está presente en Wade, pero también está la serpiente. Recordemos que la lemniscata que tiene la doncella, el signo infinito, es el mismo que tiene el mago. Y yo creo que esa lemniscata es lo mismo que el cinturón de serpiente que tiene el mago. Cuando vemos ese cinturón de serpiente, tenemos que pensarlo como un uruboros. Pero cuando después vemos que es esta serpiente que se come la cola, ¿no? Y cuando después lo vemos como la lemniscata, yo creo que es una versión un poquito más intrincada del mismo símbolo. Y de todas maneras, si pensamos en una serpiente enroscada en el primer chakra, estamos hablando del Kundalini también, de cómo la energía sexual se puede sublimar a la energía creativa, ¿cachai? A los chakras superiores, como se dicen en algunas corrientes orientales. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos con esta serpiente, león, kundalini, la bestia interior, la sexualidad, ¿cachai? Con el potencial creativo. Recordemos que la sexualidad en el tarot se invita como a elevarla también, muy como el kundalini. Y nos pillamos con esta especie de monstruo con el cual la doncella tiene que amigarse.
Y nada, pues nos lleva, por ejemplo, a las leyendas militares, o sea, medievales, donde hay militares o soldados, ¿cachai? Que son, por ejemplo, Siegfried versus el dragón, ¿cachai? O nos encontramos con Hércules versus el león de Nemea. Es el momento en que el héroe tiene que luchar contra sus más bajas pasiones. En general, si se fijan, este dragón custodia a la doncella. Recordemos el dragón, la princesa que hay que ir a rescatar, el antiguo cuento que lo hemos visto repetidas veces. Y tiene que ver con esto, como con la búsqueda de la ánima junguiana, ¿cachai? Que estaría como atrapada por el miedo o las bajas pasiones, ¿cachai? Cuando hablamos de bajas pasiones, cuando hablamos de instintos, estamos hablando del miedo, de la sexualidad, y que cuando no son concientizadas o cuando son reprimidas, se exteriorizan de maneras criminales. Por eso es importante entender esto. Crowley menciona a ese león serpiente como la bestia. Y cuando, sabemos que cuando Crowley habla de la bestia, estamos hablando del Apocalipsis. Él mismo se autodenominaba la bestia. Y uno dice, ah, pero ¿por qué? ¿Por qué se va a identificar con el diablo? Ya, era verdad, es satánico. Y es como no, pues, ¿cachai? Como que la bestia viene a destruir un mundo cristiano, una concepción de mundo como bastante tradicional. Y Crowley como que dice, puta, parece que el mundo actual no es tan bueno, como que quizás está bueno destruirlo. Y en ese sentido se transforma como en la bestia, como una figura revolucionaria. Entonces, qué bonito igual ver como la aplicación de esa bestia con esta mujer empoderada, ¿cachai? Yo creo que de todas maneras nos abre puertas, ¿cachai? Hacia el feminismo, a pesar de que, claro, que es un hombre, bueno, lo que queramos, pero son de las primeras personas que se atreven a hacer esto, ¿cachai? Ya la mujer no está en la posición de la santidad, de la pureza, de lo inmaculado, ¿cachai? Como en Wade Smith, sino que ya es una mujer empoderada. Y ustedes en Wade Smith también lo pueden pensar así, ¿ya? Esa mujer es una mujer que está en conocimiento de su sexualidad, en su gestión. Esta es una excelente carta, ¿cachai? Para cuando estáis soltero, ¿cachai? O te estáis reencontrando después, soltera, reencontrándose después de una relación, por ejemplo. Eh, Recobrar, ¿cachai? Esa autogestión del asunto y esa autonomía también. Por otro lado, es eso, es la gestión de la libido y de la sexualidad y cómo eso se puede transformar en la creatividad. Porque hablamos, por ejemplo, de los miedos y, y, y en el tarot también se entiende que el miedo es como otra cara del deseo. Entonces, por ejemplo, miramos a esta bestia que tiene todas estas caras, ¿cachai? Tal como en el Apocalipsis, que en este caso serían caras de artistas, de filósofos, de todos los que copulan realmente con, de todos los que copulan con Babylon. Y hablamos como de ese éxtasis, ¿no? En el que nos contactamos como con ella. Eh, y tiene que ver con eso, con cómo transformar el miedo y cómo transformar el deseo en sus versiones más excelsas, que básicamente va a ser posteriormente el amor. Pero tenemos que amigarnos con esta energía que mueve el mundo, que es la energía sexual, la energía ígnea, la energía creativa. Mira, les quiero leer algo aquí que dice Crowley. Es un poema bastante largo, pero les voy a leer un pedacito. Dice, yo soy la serpiente que da conocimiento y dicha y gloria resplandeciente, y animo los corazones de los hombres con embriaguez. Para adorarme, tomad vino y drogas extrañas de las que yo diga a mi profeta, y embriagaos con ellas, no os perjudicarán en absoluto. Es una mentira esta tontería contra mí. La pretensión de inocencia es una mentira. Sé fuerte, oh hombre. Codicia, disfruta de todas las cosas de los sentidos y el éxtasis. No temas que algún dios te rechace por ello. Súper interesante, puede sonar extremo, puede sonar medio satánico, lo que queráis, ¿cachai? Pero es una reivindicación que fue muy importante en el proceso en el proceso como de luchar contra este cartuchismo victoriano, ¿no? En en el libro de Crowley pueden pillar por ahí una invocación a Babylon que está maravillosa, pero yo creo que eso nos va a ser un poco largo. Entonces, si se fijan, está ese abanderarse con la embriaguez, abanderarse con los deseos, como decíamos recién. A ver, bueno, me recuerdo, por ejemplo, a esta película de Slavoj Zizek que se llama Guía del cine para el pervertido. Y ahí habla un poco de estos animales monstruosos o estas experiencias paranormales que irrumpen en las películas, ¿cachai? Por ejemplo, pensemos como en Jurassic Park. La otra vez vi esa de los Velociraptors, no sé si se acuerdan.
Ahí está el jovencito con la jovencita que tienen tensión sexual. Esa tensión sexual como que no se puede resolver y de repente ¡pup! Aparece una serpiente gigante que es la representación de todo esto que está tenso, acumulado. El dinosaurio, ahí sería un dragón, sería una serpiente, sería esta misma serpiente león, ¿cachai? De la que estamos hablando, con la que luchó Sigfrido, contra la que luchó Hércules. Y es como el camino del héroe, pero por otro lado también es como la irrupción de esto que está negado, el deseo negado. Y si se fijan, cuando se vence a esto, cuando se le doma o se le... Porque esa película me encanta porque la verdad la encuentro más o menos mala, pero me encanta ese tema de que está tan conectado el tema de la serpiente con la tensión sexual y además, o sea, la serpiente quiere decir el dinosaurio, ¿no? Y además está el tema como de los que quieren matar al dinosaurio y está el que quiere domarlo. Entonces, si se fijan, esa polaridad nos podemos encontrar con esta carta. Qué largo me está haciendo este video, pero hay muchas cosas lindas que podemos conversar. Mira, a ver, para ir terminando, hay otro tema que es el cambio que se hace en el orden de el deseo o la fuerza con la justicia. Crowley lo cambia y la verdad para muchas personas es medio tirado a las mechas. Tiene que ver como con una rosa, o sea, con una doble rosa que la hace como en la vuelta zodiacal. Lo podemos conversar en otro video. Cuéntenme si les interesa y lo conversamos específicamente porque es un tema bastante complejo, raro y quizás innecesario, ¿cachai? Pero si les interesa conversar de cómo se ve eso, porque tiene que ver con el orden zodiacal y cómo algunas cartas se dan vueltas y se trata como elegantemente, entre comillas, supuestamente, como de generar un equilibrio, que es medio raro, pero ya lo vamos a hablar. Bueno, para ir terminando entonces este videito, les quiero leer otro poema que hace Crowley sobre la fuerza, el deseo. Mitiga la energía con amor, pero que el amor devore todas las cosas. Adora el nombre, cuadrado, místico, maravilloso, y el nombre de su casa, 418. Bueno, ahí nos metimos como en numerología, no vamos a entrar ahí, pero los dejo con ese poemita. Y bueno, espero haber respondido sus dudas sobre esta carta. Si quieren podemos conversar un poco más sobre este tipo de cosas, ya sea de la vuelta zodiacal que yo les decía que se hace, o si tienen alguna duda, si lo quieren conversar. Espero que les hayan servido los ejemplos y les mando un abrazo. Por si no los veo pronto, que tengan bonitas fiestas, que celebren el solsticio con sus seres queridos, que lo pasen bacán. Y esta ha sido otra de las cápsulas de tarot con el tarot espiral en el Patreon, que de nuevo les agradezco mucho por hacerlo posible. Es un gesto muy lindo de ustedes y espero poder satisfacerles sus necesidades y poder ayudarlos en su descubrimiento del esoterismo y en el estudio posterior. Nos vemos y que estén muy bien.